Dios es bueno siempre, hermanos. Le invito a que tome su lugar un momento, hermano. Gloria a Dios. Para empezar, hermanos, pues quiero agradecer. Esta tarde pues me siento muy contento, me siento bendecido. Le agradezco a Dios el gozo del poder estar aquí, hermanos. De verdad que fue una sorpresa bien agradable. Y pues me presento porque yo sé que algunos me conocen, pero otros no. Y quiero presentarme. Bueno, mi nombre es Adolfo Hernández Chávez. Vengo con mi familia y le voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie, mi esposa Norma, a mi hija Beatriz, la mayor. Ponte de pie, hija, por favor, para que te conozcan. A mi hija Beatriz, Abigail, la menor, ¿sí? Y a mi hijo Caleb, que también es de los varones, el menor. Me faltan dos, falta Josué y falta David, no pudieron venir, están sirviendo también, entonces, pues, a veces, hermano, quisiéramos salir todos juntos, pero pues son responsables, y gracias a Dios por ello, porque decidieron mejor quedarse a atender lo que tenían que atender, pero hubieran querido venir aquí, hermanos. Y sí me gozo, hermanos. Les quiero comentar lo que hace tiempo yo viví aquí, hermanos, fue algo bien maravilloso. ¿Verdad? Muchas experiencias, muchos recuerdos. Cuando las comparto con mis hijos, como que les cuento cuentos, pero son cosas que no puedo olvidar. Fue una parte de mi vida, de mi crecimiento en el Señor, en este lugar, ¿verdad? Con mis hermanos jóvenes de aquel tiempo, pero también con mis hermanos mayores, adultos. Para mí fue un tiempo bien maravilloso. Uno de los tiempos maravillosos, porque los tiempos de Dios siempre son muy buenos, son maravillosos. Pero ese tiempo, la verdad, porque a mí me agradó y me gustó bastante. Entonces, yo pensaba, si algún día yo pudiera regresar a algún lugar para congregarme, sería aquí. Dicen mis hijos, pues vámonos, pero tenemos responsabilidades por allá, por otro lado. Pero hermanos, me gozo, me agrada mucho, me da gusto y espero que la palabra del Señor esta tarde nos edifique y mueva nuestros corazones. A fin de cuentas, hermano, yo creo que es el propósito, ¿verdad? Que Dios se manifieste en tu vida y en la mía a través de la palabra. Él es el que hace la obra. Dice la palabra que Él hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y le invito a que me acompañe, por favor, ahí al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, por favor. Me decía el hermano Fide, ya nos viene a aventar piedras. Le digo, no. Voy a compartir la palabra, hermano Fide. El Señor sabe. Lucas 19, hermanos, por favor. Y vamos a leerlo. Bueno, sígalo con su vista, por favor, desde el versículo 28. Sí, desde el versículo 28 hasta el versículo 44, amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, a sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo
Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Le invito a que hagamos una oración, hermano, antes de iniciar. Gracias te damos una vez más hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, a través de tu santa palabra, el que habla, Padre. Yo te quiero suplicar esta tarde, mi Dios, que en el nombre de Jesucristo, mi Dios, una vez más, Padre, permitas que nuestro corazón atesore y aprecie, Padre, lo que tú quieres decirnos esta tarde, Padre. Y una vez más, mi Dios, que tú seas el que te manifiestes, Padre, el que sea glorificado y exaltado siempre, Padre, porque tuya es la honra, la gloria, la alabanza y por todos los siglos, ahora y siempre. Amén. Y amén. Y quiero hacer, me preguntaba el hermano, ¿verdad?, cuál era el título de la predicación, y le puse una visita especial. Dice la palabra ahí, el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Les comentaba hace un momento, hermanos, todo lo que nosotros vivimos en este lugar, ¿verdad?, cuando fuimos jóvenes, y fueron muchas experiencias maravillosas, unas bien hermosas, hermanos, pero también pasamos tiempos difíciles. Pasamos tiempos de gran alegría, pero también tiempos de aflicción, tiempos de prueba. Pero yo creo que algo bien maravilloso que ocurrió, hermanos, siempre fue que entendimos la visita del Señor a nuestras vidas. Entendimos que el Señor había venido a nosotros y nosotros le abrazamos y le recibimos con gusto, le recibimos con alegría, porque sabíamos que Él tenía algo maravilloso para nosotros. Y me ponía a pensar, bueno, ¿qué es una visita? Yo creo que muchas veces cuando alguien nos visita, quiere decir, una visita es cuando alguien viene de manera formal o informal a ti, ¿verdad? Te viene a tu casa y tú le recibes a lo mejor con gusto, y pues a lo mejor si te vienen a cobrar la renta no tienes tanto gusto, ¿verdad? Como el señor Barriga. Bueno, pero hermanos, muchas veces tenemos visitas y las recibimos. Y quiero decirle, hermanos, que el pueblo de Dios ha sido visitado. A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos hombres de Dios, ¿verdad?, que fueron visitados por Él mismo con un propósito. Y podemos mencionar solamente algunos. Recordemos el caso de Abraham, ¿verdad?, el padre de la fe. Dice la palabra que Dios le llamó, le dijo: sal de tu casa y de tu parentela y vete de ahí a un lugar que ni él conocía. Él no sabía dónde iba, pero dice la palabra que él iba a ser, ¿verdad?, bendición para muchas naciones, y se cumplió el propósito, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios habla y visita a hombres de Dios. Dios habla y visita a los hombres. Dios habla y visita a las personas. Otro ejemplo, hermanos, también es el de Moisés. Moisés, estando ahí en Egipto, ¿verdad?, Dios lo llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud. Le dijo: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y dice la palabra que fue Moisés e hizo como Dios le ordenó, y Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y podríamos hablar de muchos otros personajes de la Biblia, hermanos. Recordemos lo que pasó también, por ejemplo, con José, que fue llevado a Egipto, ¿verdad? Él tuvo un propósito también ahí. De alguna manera Dios lo visitó. Encontramos a David, a Salomón, ¿verdad?, y a todos los profetas de la Biblia, hermanos. Dios tuvo un llamado, pero también ellos fueron usados para enviar mensajes de parte de Dios a los hombres, el pueblo, hermanos. Y me llama la atención porque hace poco escuchaba yo acerca de que decía que siempre que Dios estuvo con sus
con su pueblo, hermano, con los hombres, dice, siempre fueron tiempos de victoria. Y decía, pues es que eso no es, la Biblia no habla de que siempre fueron tiempos victoriosos. También hubo tiempos en los cuales el Señor tuvo que corregir, tuvo que amonestar a su pueblo, ¿verdad? No solamente fueron victorias, hermanos, pero también fueron tiempos difíciles donde Dios les dijo, bueno, por su desobediencia y rebeldía va a pasar esto. Y hermano, ocurrió también, ¿verdad? Aún en hombres que, como leemos en la Biblia, encontramos que David es llamado, ¿verdad? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, David. Y Salomón, ¿verdad? También el hombre más sabio, ¿verdad? De ese tiempo, y dice la palabra que aún en todos ellos, hermanos, tuvieron pruebas, aún en todos ellos hubo detalles, hermanos, pero Dios buscó y usó a este tipo de personas para enviar sus mensajes y fueron visitados de una manera bien especial, ¿verdad? Dios sigue visitando a las personas, Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue cumpliendo los propósitos en la vida de los que le buscan y le aman, ¿verdad? Y gracias a Dios porque también Él visitó a un pueblo escogido. Hermanos, cuando acabamos de lo que acabamos de leer me llama la atención, casi siempre se lee en ese tiempo de Semana Santa, ¿no? Cuando dice, el título que tiene este pasaje dice, la entrada triunfal a Jerusalén. Y nos narra cómo el Señor Jesús, antes de entrar a Jerusalén, estaba cerca el tiempo, hermanos, en el cual iba a cumplir con ese propósito. El Señor Jesucristo iba a ir a la cruz y iba a consumar, ¿verdad?, el acto de la redención maravilloso, hermanos. Pero dice la palabra ahí que primeramente cuando iba a entrar, dice que fue llevado en un pollino. Y dice que los discípulos y la gente que estaba junto a él y que había escuchado de sus maravillas, de los milagros, de los prodigios, de todo lo que había hecho, hermanos, dice la palabra que se gozaban. Dice la palabra que se alegraban y gritaban, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Hosana en las alturas. Gritaban todo eso, hermanos, estaban bien contentos y bien alegres. Y a mí me llama la atención que más adelante, hermanos, cuando dice la palabra que Jesús ya estaba cerca de la ciudad, entonces lloró. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué si era un tiempo de regocijo? ¿Por qué si era un tiempo de alegría? Entonces, ¿por qué Jesús lloró? Dice la palabra que Jesús lloró al ver la ciudad. El Señor Jesús conoce todas las cosas, hermanos. Conoce, dice la palabra, conoce nuestro caminar. Él conoce nuestro entrar, nuestro salir. Conoce tus pensamientos, conoce nuestra forma de reaccionar, Él conoce nuestra forma de actuar, Él conoce lo que pensamos, Él conoce todo, Él no está ajeno a nada. Y dice la palabra que cuando Él vio a la ciudad lloró. ¿Por qué? Porque la ciudad iba a ser, muchos años más adelante iba a ser arrasada, hermanos, iba a ser devastada, ¿verdad? Y se va a cumplir, hermanos, más adelante lo que el Señor veía. Por eso la cuestión... Dice la palabra que él estaba afligido, estaba entristecido porque estaba viendo lo que iba a suceder, ¿verdad? Iba a suceder y dice que él visita a su pueblo. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad de estudiar un poco lo que es la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, y hermanos, fueron cosas bien tremendas, ¿verdad? Por un lado, hermanos, encontramos en el Antiguo Testamento cómo Dios todo el tiempo quiso proteger a su pueblo, como todo el tiempo quiso estar con ellos, quiso darles las victorias, es cierto, quiso proveerles, quiso apartarlos del error, apartarlos de la maldad, pero dice la palabra que ellos se apartaban constantemente. Y le voy a invitar a que busquemos, por favor, ahí en San Lucas, también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 34. Es otra de las profecías del Señor Jesús, hermanos, acerca del pueblo escogido, el pueblo amado de Dios. Dice la palabra que, en esa parte dice la palabra que entonces Jesús profetiza y dice, Jerusalén, Lucas 13, 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Verdad? Eso estaba profetizando el Señor Jesús ahí al ver también a Jerusalén.
Y es cierto, hermano, todo eso se cumplió. El profeta siempre traía un mensaje, hermanos, de parte de Dios. Y el mensaje siempre era un mensaje bueno, hermanos, o un mensaje de advertencia. Y muchos no creyeron. Como pasa hoy en día, hermano, muchas veces la situación está, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan escuchar noticias malas? ¿Cuántos les gusta que les den noticias buenas? ¿A quién le gusta que le den noticias malas? ¿A quién le gusta que le amonesten? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Dicen por ahí, ¿verdad? A veces no nos gustan que nos digan nuestras verdades. Dice la palabra que los profetas enviados de Dios a veces les decían las verdades, pero la gente prefería escuchar las mentiras. Y les decían a algunos de los profetas, pues es que siempre nos profetizas cosas malas. Dice, pues ya profetízanos mejor algo positivo, no algo bueno. Hermanos, a veces la condición de la gente es esa, a veces la condición de la gente es así. Pero nos gusta que digan mensajes buenos, mensajes bonitos, pero cuando nos hablan del pecado, hermano, cuando nos hablan de lo contrario, hermanos, entonces como que no nos llama tanto la atención. Pero Dios habla a su pueblo, hermanos, y dice la palabra que Él le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Que dice que Jerusalén, Jerusalén, sí que matas a los profetas. Dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y debajo de sus alas y no quisiste? Y Dios visita, hermanos, a su pueblo. Y yo me pregunto, hermano, muchas veces, ¿cuántas veces las cosas no han querido o no han salido como nosotros queríamos? ¿Cuántas veces el Señor ha querido restaurar una relación de padre con el hijo? Muchas veces, pero dice también que muchas veces, como al pueblo de Israel, dice, yo quise restaurar esta relación, pero no quisiste. A veces el Señor viene y quiere restaurar tu matrimonio, hermano, pero también como el Señor dice, bueno, quiero restaurar tu matrimonio, pero no quisiste. Quise restaurar tu economía, pero no quisiste. Quise restaurar la relación con tus vecinos, pero no quisiste. Quise librarte de un negocio que no te era favorable, pero no quisiste. Quise librarte de X enfermedad, pero no quisiste. Quise librarte, hermanos, muchas veces aún de la tentación y del mal, pero no quisiste. Y el Señor Jesús dice, bueno, muchas veces quise apartarte, quise guardarte como la gallina guarda sus polluelos, pero no quisiste. Y yo escuchaba una ilustración, yo no sé si sea real. He visto a la gallina, he visto a los pollitos, y cuando vamos allá por Hidalgo, hermanos, donde estamos atendiendo la iglesia, nos llama la atención que los pollitos siempre van tras la gallina, por la mamá. Siempre la gallina corre y los pollitos, pero salen tendidos también, persiguiendo a la mamá. Y yo escuchaba un comentario acerca de eso, ¿verdad? Dice que cuando la gallina está echada, los pollitos están debajo de sus alas, protegiéndolos. Dice que de noche, si llega uno de esos animales, creo que son las comadrejas, ¿verdad?, que se comen a las gallinas. Dice que estos animalitos, las comadrejas, pues les arrancan la cabeza, van sobre la cabeza primeramente. Dice que la gallina permanece inmóvil y no deja a los pollitos desamparados. Aunque le arrancan la cabeza, hermanos, los pollitos siguen ahí, debajo de la gallina. Y por eso la ilustración, hermanos, yo creo que cuando Dios quiere protegernos, hermanos, Dios nos quiere tener como esa gallina, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise, ¿verdad?, como la gallina, librarlos, guardarlos y hacer un montón de cosas, pero ustedes no quisieron. Si usted lee la historia de Jerusalén y del pueblo de Dios, hermanos, al final de cuentas, de la misma manera, bueno, yo creo que sí tuvo muchas victorias, pero también muchas derrotas. Cuando ellos obedecían a Dios, cuando ellos escuchaban la voz de Dios a través de los profetas, hermanos, las cosas les iban bien, pero cuando se apartaban, hermanos, y se iban en pos de otras cosas, entonces venían las derrotas. Y el Señor los amonestaba, y el Señor los libraba, y el Señor los levantaba una vez más. Y a veces la condición de la iglesia, hermanos, parece la misma, ¿verdad? Dios nos habla, Dios quiere librarnos, Dios quiere apartarnos, Dios quiere que estemos seguros, pero a veces no queremos. Decía el Señor, bueno, miren, quise hacer todo esto con ustedes, pero no quisieron. Y a mí me causa mucha tristeza, hermanos, porque ¿cuántos hemos visto llegar?
¿Cuántos hemos visto que vienen a la iglesia? ¿Cuántos hemos visto que llegan, hermanos? Pero también ¿cuántos hemos visto que se han ido? ¿Cuántos hemos visto que ya no permanecen? ¿Cuántos hemos visto que ya ni siquiera buscan en otro lugar del Señor? ¿Por qué? Porque no quisieron. ¿Verdad? El Señor quiso hacer muchas cosas como al pueblo de Israel, pero muchas veces no quisieron o no quisimos, hermanos. A veces hemos estado en esa condición y el Señor dice, bueno, Él estaba triste y lloraba porque decía, ¿cuántas veces quise hacerlo? Pero ustedes no quisieron. Y yo creo que es el tiempo, hermanos, y yo creo que también sigue sucediendo hoy lo mismo. Y más adelante, hermanos, bueno, Él les dice esto, pero entonces cuando va ahí, dice la palabra que cuando lo que acabamos de leer en San Lucas 19:44, dice algo bien importante y es ahí donde yo digo, bueno, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces el Señor ha querido visitar a las personas, pero no se han dejado, no han querido, ¿verdad? El Señor nos ha visitado y muchas cosas han sucedido. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el tiempo de la visitación. Y es bien importante, hermanos, conocer el tiempo cuando el Señor te visita. ¿Verdad? Sabemos y creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no es así? Sabemos que las cosas no se mueven o no se hacen si no es su voluntad. Pero es bien importante el conocer el tiempo de la visitación del Señor. Al principio yo le mencionaba esto porque yo creo que el tiempo en el que estuvimos aquí, hermanos, fue un tiempo en el que el Señor nos visitó y Dios sigue visitando, por eso están ustedes aquí, yo creo. Pero hay cosas que a lo mejor no han sucedido, ¿por qué? Porque no hemos conocido el tiempo de nuestra visitación. Y muchos de los que se fueron, de los que ya no permanecen, fue por esa razón, porque no entendieron el tiempo de su visitación. Ahí el Señor les dice, no lo conocieron y me llama la atención y puedo mencionar lo que dice la palabra con respecto, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Verdad? No lo conocieron, dice que la luz vino a los hombres, pero prefirieron más las tinieblas. Y a veces sucede así, hermanos. Eso es triste. Muchas veces hemos visto, me llamó y les voy a comentar de una joven que teníamos en la congregación. Cuando ella llegó a la congregación era muy servicial, cantaba muy bonito la hermanita y daba su diezmo, no faltaba, la iglesia era muy joven, tenía poco de haber llegado, pero tenía, pues yo puedo decir que es un problema porque ella tenía un novio, entre comillas, que era incrédulo. Entonces, pues era lógico, hermanos, que cuando le compartíamos acerca de lo que dice la palabra con respecto a todo eso, pues como que no le entraba. Y después de un tiempo ya dejó de asistir a la congregación. Y la buscamos y un día que le pregunté, más bien no le pregunté yo porque ya no la vi, y le mandaba mensajes por WhatsApp y le preguntaba, pero nunca me respondió, sino un día vino su mamá y me dice, ya no va a venir, pastor. Le digo, ¿por qué? Dice, porque dice que no entiende la religión. Y a veces no es que no se entienda, hermano, a veces, muchas veces es que no se quieren dejar las cosas, ¿verdad? Que Dios quiere que dejemos para seguir al Señor. Muchas veces queremos hacer cada quien nuestra propia voluntad y le llamamos religión, pero en realidad, hermanos, muchas veces Dios nos visita. Yo creo que Dios le visitó, pero ella no entendió el tiempo de su visitación y decidió, como muchos, mejor alejarse e irse de la iglesia. Y no es el único caso, hemos visto muchos casos. Eso es triste, pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque creo que muchos hemos entendido cuando Dios nos ha visitado. Pero Dios nos visita, hermanos, constantemente, y dice la palabra que cuando entendemos esto, entonces Dios hace muchas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que el Señor nos visita, entonces podemos esperar, ¿verdad?, que nuestra familia sea restaurada. Podemos decir, Señor, restaura mi familia, y Dios puede restaurar la familia. Esa es una realidad, ¿verdad? Porque Él vino, dice la palabra, vino a todo eso, ¿no? Vino en vez de causar división, Él vino a unir, ¿verdad? Dios es el creador del matrimonio. Entonces, cuando tú conoces o cuando nosotros conocemos el tiempo de la visitación, entonces podemos tener una familia restaurada. Yo sé, hermanos, que muchas veces decimos, bueno, pues es que en mi casa pasa eso, en mi casa pasa lo otro con mi familia, pero yo creo que Dios puede hacer la obra en tu familia.
¿verdad? Si tu familia no está restaurada, Dios puede hacer la obra en tu familia y restaurar tu familia. Dios puede restaurar también tu matrimonio, ¿verdad? En estos tiempos, hermanos, la verdad, yo lo que escucho constantemente, en vez de escuchar como antes escuchábamos, yo creo, no sé si los tiempos de hoy ya no son como los de antes, creo que no, pero antes se escuchaba, bueno, el hermano tiene tantos años y ama a su esposa con todo su corazón, como si le hubiera conocido hoy. Hoy escucho al hermano que se están divorciando. Hoy escucho que ya no se soportan. Hoy escucho, en vez de escuchar buenas, ¿cómo se dicen? Bueno, referencias de la esposa, del esposo, escucho todo lo contrario. Pero Dios puede restaurar a ese matrimonio si tú conoces que hoy es el tiempo de la visitación. Él lo puede hacer, ¿verdad? Pues Dios puede restaurar la enemistad entre hermanos y hermanas. No me digan que no, pero yo me he encontrado en muchos lugares, hermanos, donde los hermanos a veces ni se hablan o no se soportan, no se quieren, ¿verdad? Pero Dios puede restaurar todo eso, hermanos. Dice la palabra que cuando nosotros nos veníamos a reunir aquí, hermanos, dice que aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo ideal, ¿no es así? Pero seamos sinceros, muchas veces no lo hacemos. Pero si hay eso, hermanos, dice la palabra que cuando Dios entendemos el tiempo de la visitación del Señor, entonces Dios puede restaurar esa relación también. El Señor puede restaurar tu economía, hermano, cuando tú conoces el tiempo de la visitación del Señor también. Si tú dices, bueno, yo quiero del Señor, pues entonces cumple con el Señor también, ¿verdad? Dios dice la palabra que Él te quiere bendecir, pero tú también tienes que ser fiel a Él, ¿verdad? Dios puede restaurar tu economía. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, hermanos, que digo, pues es que hoy no tengo trabajo, es que hoy no tengo ni para comer? Pero muchas veces, hermanos, no cumplimos con el Señor y ni le buscamos, ni lo consideramos. Pero si nosotros buscamos de Dios, hermanos, dice la palabra que no hay justo desamparado, ni que su simiente, ni su simiente que bendiga. Dios puede proveer, hermanos, Dios puede mejorar tu economía, ¿verdad? Si tú le buscas, si tú permites que Él te visite, si tú permites que Él haga la obra ahí en tu casa, en tu economía. Él puede también restaurar tu salud. Yo le agradezco a Dios por todo eso, porque hemos visto milagros, hermanos. ¿Cuántos milagros no vimos? ¿Cuántas cosas inexplicables que los médicos se quedan así asombrados porque dicen, bueno, ¿qué pasó? Los médicos tienen su parte en cuanto a trabajo, hermanos, pero Dios sigue, el Dios que sana, acabamos de cantar, que Dios sigue siendo todopoderoso, hermanos, y Él hace la obra, dice la palabra, mucho más abundante de lo que podemos pedir y entender, ¿verdad? Cuando entendemos el tiempo de la visitación, entonces podemos creer y seguir creyendo en que Dios sigue obrando y haciendo milagros. Dios sigue haciendo prodigios, como en ese tiempo cuando venían con el Señor a Jerusalén y gritaban por todas las maravillas, por todos los prodigios, se gozaban y se alegraban, ¿verdad? Pero hermano, es bien importante que conozcamos el tiempo de la visitación. Por eso yo le puse a la predicación una visita especial, porque cuando el Señor Jesucristo viene, hermanos, se queda para siempre. No es como las visitas que tenemos, una visita viene, se queda un tiempo, pero después se va. El Señor Jesucristo vino como visitante, pero se quedó para siempre. Y está en tu vida y en la mía. Cuando tú conoces el tiempo de la visitación, también tu vida espiritual puede ser restaurada. Muchas veces, hermano, a veces aunque no queramos, ¿verdad? Por descuido nuestro, hermanos, nuestra vida espiritual viene a menos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya no leemos la Biblia, porque ya no oramos, porque ya no queremos ir al culto, ya no queremos al servicio ni escuchar de la palabra de Dios. Pero cuando viene la visitación a tu vida, hermanos, el Señor también puede restaurar tu vida espiritual, ¿verdad? Y Él espera eso. Él puede restaurar tu condición emocional, hermano. Muchas veces pensamos que Dios ya no obra, hermanos, y emocionalmente a veces nos sentimos hasta apachurrados, pero el Señor puede quitar todo eso, hermano. Cuando tú conoces el tiempo de la visitación, Él puede mejorar, ¿verdad?, tu situación emocional. A mí me asombra cuando dicen, es que está deprimido, pero pues, ¿por qué puede estar deprimido un hijo de Dios? Bueno, a mí se me hace
increíble, pero digo, pues si tenemos al dador de la vida, si tenemos al Todopoderoso, si tenemos al que nos levanta, si tenemos al que nos da seguridad, si tenemos al que nos muestra todas las cosas, ¿por qué puedo emocionalmente estar, como dicen por ahí, vulgarmente, ¿verdad?, arrastrando la cobija? Yo creo que no, yo creo que si tú conoces el tiempo de la visitación, entonces Dios puede mejorar también y puede restaurar tu condición emocional, ¿verdad?, tu relación con tus compañeros de trabajo. A veces en el trabajo, yo creo que donde deberíamos de ser de testimonio, hermanos, a veces en vez de tener amigos tenemos más enemigos que amigos, ¿verdad? Si es por causa del evangelio está bien, pero si es por causa de tu carácter o de tu forma de ser, hermanos, entonces ahí sí ya está mal. Pero Dios puede restaurar todo eso. Dios puede restaurar la relación ahí en el trabajo con tus compañeros, en la escuela con tus amigos, ¿verdad? Porque también es ahí donde debemos de ser luz y poder compartir de la palabra del Señor. Y a mí me gusta mucho lo que dice el Señor acerca de esto, ¿verdad? Bueno, lo más importante, hermanos, es que el Señor nos visita. Y cuando Él te visite, dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque a veces Dios te está llamando, a veces tú sientes que Dios te está visitando, pero dices, como que ni caso le haces, ¿verdad? Pero yo creo que si Dios te habla hoy, hermano, y Dios te está visitando, dice la palabra, entiende que es el tiempo de tu visitación. Es el tiempo en el que el Señor puede hacer muchas cosas que a lo mejor tú ahorita estás pasando, yo no lo sé. Dios conoce tu corazón, Dios conoce el mío, pero yo puedo decir con seguridad, gracias, Señor, porque todos mis problemas, porque puedo decir con seguridad, todas las cosas que yo no puedo hacer, si tú estás conmigo, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Porque tú eres poderoso, Padre, porque tú conoces todas las cosas y porque sé, Señor, que viniste con un propósito y ese propósito se ha cumplido y se sigue cumpliendo en los que aman y glorifican tu santo y maravilloso nombre. Dios lo hace, hermanos. No es una casualidad que tú estés aquí. Lo vuelvo a decir, conozco hermanos, bueno, hay muchos de los hermanos que yo conocí ya no están aquí, pero yo sé que muchos permanecen, yo sé que otros están en otro lugar y otros ya no están, pero me gozo por los que están, por los que permanecen, por los que perseveran, porque conocieron el tiempo de la visitación y Dios sigue haciendo la obra ahí. Mientras vivamos, Dios seguirá haciendo su obra en nosotros. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que Dios puede hacer todo lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. ¿Verdad? Él se sigue moviendo, Él sigue obrando, Él sigue actuando a pesar de los tiempos, hermanos. Es increíble. ¿Verdad? Es increíble, hermanos, lo que vivimos en este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo difícil, un tiempo donde la tecnología ya avanzó, donde ya está obrando la inteligencia artificial y son cosas asombrosas, son cosas que maravillan, hermanos, pero igual la maldad ha aumentado, igual la negligencia y la apatía por las cosas espirituales, sobre todo del Señor, de Dios, pero a la gente ya no le interesa. Y veíamos esto, ¿por qué ya los jóvenes no quieren escuchar de Dios? Porque ya no les interesa, porque hay otras cosas que llaman más la atención, la tecnología, ¿verdad? Otros tipos de doctrinas. Y también ya ni otro tipo de doctrinas, ya a los jóvenes a veces nada más les gusta lo que es la tecnología, la ciencia. Y Dios, se olvidan de Dios y se olvidan de otras doctrinas y eso es algo peligroso. Pero yo creo que si Dios nos ha visitado, hermanos, con ese propósito de que vayamos y compartamos y que también advertamos que es importante conocer que el Señor nos está visitando. Como esta chica, yo sé que Dios la visitó, pero ella decidió irse, decidió tomar su camino por su cuenta. Dios le bendiga, pero hermano, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú el día de hoy? Pero si hoy conoces tú que es el tiempo de tu visitación, que Dios te está visitando o ya te visitó, pues permanece. Y si no, si tú conoces y crees que hoy Dios te está visitando, pues abre tu corazón. Hoy recíbele y hoy camina con el Señor. Hoy dile, Señor, aquí estoy. Hoy dile, Señor, sí, yo quiero que tú restaures esto, quiero que restaures lo otro, pero principalmente, Señor, restaura mi vida. Lo primero, hermanos, es que el Señor restaure la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y entonces el Señor empezará a obrar, a restaurar todo lo que está mal. Porque Él es especialista en eso, hermanos. Él todo lo sabe, todo lo puede, nada se le escapa.
Y hermanos, pues gracias a Dios porque yo creo que todo lo que nosotros hasta los que permanecemos hasta el día de hoy, hermanos, es porque entendimos y conocemos que es el tiempo de la visitación y eso lo seguimos compartiendo con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la congregación. ¿Verdad? Que Dios siga obrando, hermanos. Yo creo que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se quiere mover de una manera bien especial, hermanos, pero yo creo que el Espíritu Santo no es solamente una emoción, el Espíritu Santo es una realidad. El Espíritu Santo, yo me comentaba a mis hermanos allá en Hidalgo, les digo, el Espíritu Santo, digo, está, digo, si tú crees que el Espíritu Santo se mueve, digo, él puede estar aún donde tú estés solo, digo, ahí se mueve el Espíritu Santo, porque estamos acostumbrados a que, bueno, si hay el buen grupo de alabanza, si hay la multitud y hay mucha, se mueven los sentimientos, vamos a así decirlo ya tajantemente, decimos, ay, pues es que se movió el espíritu, pero hermanos, ¿qué hay cuando estamos en un grupito pequeño como el que tenemos nosotros? Digo, mis hermanos, ahí se mueve el Espíritu Santo también, pero eso es que creamos en una realidad, no en un sentimiento, sino que el Espíritu Santo es cierto, obra en los sentimientos, es cierto, mueve las emociones, es cierto, pero debe ser una realidad, ¿verdad? Que cuando tú no estés en esos lugares tan grandes, ¿verdad? Donde se mueven las emociones, que tú puedas sentir el Espíritu Santo ahí en tu casa, que puedas sentir el Espíritu Santo en donde quiera que te encuentres, porque entiendes que es el tiempo de tu visitación. Y el Espíritu Santo, pues, eso es lo que anhela, ¿verdad? El Espíritu Santo anhela que tú entiendas esto y que dejes que Él obre en lugar tuyo, porque a veces que decimos, bueno, pues es que yo quiero hacer esto, sí, pero ¿lo has considerado? ¿Has considerado el tiempo? ¿Has considerado al Señor? ¿Has considerado lo que dice la palabra? Él se quiere mover en ti. Y quiero terminar con este pasaje, hermanos, en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere una relación contigo, Él quiere una relación conmigo. Dice la palabra que eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. ¿Verdad que no caigamos como el pueblo de Jerusalén que fue devastado por su desobediencia, su infidelidad, su idolatría, sino que podamos ser fieles al Señor y que Dios restaure la vida de cada uno de los que estamos aquí, si es que tiene que ser restaurada en algún área. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie, hermano, y que hagamos una oración. Le agradezco una vez más al Señor, a mi Dios por la oportunidad de estar aquí, a los pastores de esta iglesia, al pastor Armando, a mis hermanos de la congregación. Y les quiero decir, hermanos, que les amo en el amor del Señor. No los conozco a todos, pero lo poco que he visto, hermanos, yo sé que es un pueblo que se goza, un pueblo que ama a Dios, un pueblo que permanece, que persevera y que hay gran bendición aquí, hermanos. Me gozo, me alegro y gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos y hermanas. Gracias porque hoy puedo ver que Dios ha hecho la obra en muchos de los jóvenes. Este jovenazo de aquí, eres, recuérdame tu nombre. Aldo, hace como 2 aniversarios, perdón, discúlpenme, antes como 2 aniversarios se acercó a mí y me decía, hermano, ¿se acuerda de mí? Yo le dije, no, pues ni me acuerdo, ya tenía muchos que no lo veía. Me acuerdo de cuando eras jovencito. Qué tremendo. No me quiero acordar. Pero hoy te veo, hermano, y me da gozo, me da alegría que Dios te haya visitado y hayas entendido el tiempo de tu visitación. Y en muchos de los otros jóvenes, no te reconocí la vez pasada, dice, ese es el hijo de Rocío. Dije, ya estoy viejo. Vamos a orar, hermano. Le doy la honra y la gloria al Señor y bendigo sus vidas. Padre, te alabo y te bendigo y te doy la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque me permites estar aquí. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia y por tu gracia. Como decía el pastor Armando hoy, mi Dios, yo sé, Señor, que sigues siendo bueno, sigues siendo fiel, Padre, sigues siendo real. Gracias, Padre, porque es cierto, Él decía que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique, que todo lo que digamos te glorifique también.
Perdónanos cuando no lo hemos hecho, Padre, pero ayúdanos para que podamos caminar como siempre te lo hemos pedido en novedad de vida. Perdónanos, Padre, cuando no hemos hecho las cosas que tú quieres que hagamos. Perdónanos, Padre, cuando no hemos entendido muchas de las cosas en cuanto a tu palabra, Padre, y nos mostramos indiferentes, Padre. Pero hoy, Señor, te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Padre, porque, Señor, sé que hablas a nuestro corazón, hablas a nuestro entendimiento, Padre, y sé, Señor, que nada es por casualidad, Padre. Tú tienes el tiempo, tienes las ocasiones, Padre, pero permite, Padre, que mientras nos des vida, y si es que nos permite, Señor, estar hasta tu venida, Padre, permite que podamos seguir fieles, que podamos seguir, Señor, firmes, que podamos seguir, Señor, demostrando, como dice el Señor Jesús, el amor, Padre, para con nuestros prójimos, para con nuestros hermanos y hermanas, para con nuestras familias. Y gracias, pues, Dios, por esta iglesia, Padre. Sigue bendiciendo este lugar, Padre, con tu presencia. Sigue bendiciendo a mis hermanos con tu amor, Padre. Sigue, Señor, haciendo la obra. Y te alabo y te doy la honra y la gloria, Padre, porque, Señor, nos has permitido, Señor, hasta este momento, Padre, alabar tu nombre y hablar de ti. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Deja el lugar. Amén.